Bienvenidos a un episodio más de Arriba y Abajo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo la mente sabotea nuestros objetivos o metas en la vida. ¿Cómo la mente sabotea nuestros objetivos o metas? ¿Qué podrían decirnos ustedes? Pues yo creo que nuestra mente nuestra mente está capacitada para sobrevivir. Es por eso que generalmente nuestros pensamientos son negativos, porque estamos en un modo como de supervivencia. Okay. Entonces, a nivel mental hay un proceso donde cuando vivimos situaciones que son desconocidas, nuestra mente nos manda como una alerta, ¿no? Y lo hace para prevenir una situación que considera como de riesgo. Pero eso a veces lo lleva a otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo profesionales, laborales, personales. Y nos empieza a ganar esa parte del miedo, ¿no? Ya que el miedo es el que regula ese proceso. Claro. Y de alguna manera también volvemos a tocar este tema del núcleo familiar, ¿no? Donde cómo te educas, cómo te educan, yace, ¿no? De dónde tomas tus fortalezas, de dónde adquieres tus valores. Y yo creo que parte de ahí en qué sentido, en el sentido que tú le vas dando metas a la vida, ¿no? Metas a corto plazo, metas a largo plazo, hasta que te puedes dedicar, ¿no? Curiosamente hace unos días, ¿no? Yo decía, está bien la carrera que estudié, está bien en algún momento de mi vida, ¿no? Hubo puntos de quiebre donde yo decía, este era el camino que a mí me gustaba. Con ustedes me pasó, yo iba para pedagogía más que psicología y era toma de decisiones en el sentido de decir, es que esto me va a dejar más dinero o esto me va a dejar más dinero, ¿no? Y era como que intervenían, pero a mí, te lo juro, me apasionaba la psicología. Mi meta principal era estudiar psicología, lejos de la pedagogía. Pero sí, el hecho de dudar familiarmente en cuestión económica era cuando yo lo decía, pero también hay una gran diferencia de decir, ¿estoy complaciendo a ellos o realmente es lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque te digo, ya ahorita, a estas alturas que adquirí la carrera de psicología, ya estoy más que fascinado, ¿no? Por haber hecho una elección a mi vida y ya no tanto en el sabotaje mental de, pero es que no tienes dinero y no eres como un doctor y no, ya viste a tu primo, ¿no? Entonces como que todos estos factores de familia, de tu núcleo familiar, siento que sí se involucran, ¿no? En el sentido social. Yo pienso o creo que desde pequeños, y lo estás mencionando tanto tú, Dorian, como el miedo yace A lo desconocido, a lo nuevo, exacto, a lo diferente, ¿no? O sea, claro. creo que los objetivos y metas los debes de trazar desde que eres pequeño, ¿no? O sea, el seno familiar te debe de trazar como esas metas y esos objetivos, ¿no? Primero, porque te lo trazan y te dicen, primero tienes que terminar la primaria, luego la secundaria, luego la prepa y luego la universidad y tienes que ser alguien en la vida, ¿no? Ándale, Y creo que por ahí inician los miedos, donde si la meta es terminar la primaria, pero hay materias que no te gustan, ay, Sí. no puedo, no soy bueno, y ya viene algo negativo de lo que hablabas, Martín, en cuestión de ese miedo que regula como la negatividad, ¿no? Siempre es como de, no soy bueno, no soy el mejor, me afecta, no sé cómo transformarlo, no sé cómo cambiarlo, no sé dibujar, etc, ¿no? Y creo que desde ahí parte en el lugar donde tienes que empezar a hacer ese cambio, ¿no? Sí, sobre todo la mayor parte de los miedos que teníamos ni siquiera es algo real. Exacto. Es algo que nos imaginamos y que construimos y que la mente lo recibe como algo real, ¿no? Porque es importante mencionar que la mente no distingue entre la realidad y la fantasía. Okay. Es por eso que a veces se confunde y de alguna manera se va programando, ¿no? Pero miren, también es importante destacar que el miedo es algo que nos ayuda a sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando somos pequeños y nos empiezan a imprimir ese miedo, ¿no? Para todo. Yo recuerdo mucho que en mi casa veían a un niño y decían, no, bájate ahí porque te vas a caer. Y no le daban oportunidad al niño a que experimentara ese miedo o esa situación. Sí. Y eso nos pasa desde que somos niños, ¿no? Es algo que se le conoce como introyectos. Y a veces sin que te lo digan así de manera directa, lo vamos aprendiendo con ese tipo de actitudes, con ese tipo de lenguaje, ¿no? Como hace rato lo mencionabas. De lo que nos dicen los papás, ¿no? Claro. Es que a lo mejor no tengo dinero, no me alcanza, y tú ya creces con ese miedo respecto al dinero.
y crees que el dinero es algo importante para sobresalir en, Sí, pues, para en todo. alcanzar las metas, ¿no? Y realmente, no, y hace rato también mencionaste algo importante sobre, pues sí, todo eso que vamos escuchando, ¿no? De tienes que ser alguien en la vida, como si no lo fuéramos, ¿no? Y desde Claro, que nacemos, exactamente, o sea... tenemos Es que hoy un ya lugar. eres alguien, hoy ya eres, desde que naces ya eres alguien. Es en que la mira, vida, si nos vemos así muy profundos, Dani, la fortuna que tenemos de tener 2 manos, 2 ojos, 2 orejas, completos, ¿no? Si tú te quieres ver así, estás completo. Eso ya es una habilitante para decir qué puedes hacer con todo esto. Hay personas que no pueden con una mano hacer ciertas cosas, ciertos deportes, tú sí. Entonces, ¿cuál es la limitante? Que si tú no crees en el sentido de decir, pues mira, quiero hacer esto, pero si tú no lo quieres creer, realmente, como dice Martín, puedes tener 1000 ideas y todas se quedan ahí, ¿eh? Si no las concretas por los miedos, por las tensiones, tus propios obstáculos que tú vas generando con todo esto. Pero al final, cuando se logra una meta, aunque sea a corto plazo y pequeña, ¿cómo se siente? Hay veces que también en un trabajo, cuando no querías trabajar, pero quieres tú una meta, una patineta, no sé, y aunque sea un trabajo feo, pero ya cuando acabaste de trabajar y recibes esa recompensa, es como una meta a corto plazo que tú te propusiste y se siente súper bien. Ahora otro tema. A mí en lo personal a veces me pasaba esto de que de pequeño obviamente había esta especie de... había exámenes y pues sí sacaba 9 o sacaba 10, pero no había ese reconocimiento en mi familia. Entonces yo solito era como que, no, pues sí, ya saqué 9, pero ¿y luego? ¿No? O sea, ¿cómo? Porque yo también te digo, pues de pequeño buscas, pues mira, a mi amiguito le compraron una paleta payaso, ¿no? De que sacó 10 en su examen, no sé. Y a mí como que no había ese reconocimiento y yo sentía que, pues no soy tan bueno. Porque como no saqué 10, no soy como los otros, ¿no? Y también no era tan como el chico, no sé, el castigado que no estudia. Pero no había como este reconocimiento tal, ¿no? Ni de familia, ni de hermanos, no sé. Pero fíjate cómo ahí tú mismo te autosaboteas de no soy el bueno, no soy el bueno. Pero o sea, de inmediato tú, la necesidad de tener o de ser reconocido y al no serlo, de inmediato tú decías, no soy bueno, cuando pues nadie te dijo que no eres bueno, al contrario, si ves tus calificaciones dices 9, por supuesto, sí estudié, sí lo hice. Si nosotros mismos no transformamos esa negatividad o ese miedo de decir, solo de pensar que el otro recibió una paleta y yo no, pero yo tengo una buena calificación, esa es la satisfacción y creo que ahí lo tienes que hacer interno y satisfacerte tú mismo, ¿no? O sea, hacer que esa calificación valga dentro de ti para transformar el miedo del cual y está a eso me hablando, refiero, ¿no? porque te digo, ya después era como el Chavo del 8, ¿no? Todo como que tampoco decía, ¿para qué el 10? Si no hay como esta parte de reconocimiento. Yo no lo veía así, Dani, como obviamente ya después, no, qué bueno soy, o mira, sí soy inteligente, o sí sé matemáticas, o no sé. Y había ese contexto, te digo, de familiar de que, no, porque también tenía a mis hermanos que ellos sí sacaban 10, que eran de diplomas, que era... Existe esa comparativa, pero obviamente el papá y la mamá que te dicen, no son los consentidos, pero sí, porque realmente están sacando buenas calificaciones y ahí es donde... Sí existe, y ya hablamos de esto de las creencias limitantes, donde de repente así como que, y yo mamá, y yo no me merezco la paleta, o es lo que te digo, y sí está bien lo del reconocimiento, yo no lo ubicaba, porque te digo, yo decía, Sí, pero yo claro. también saqué 8, ¿no? Mi 9, ¿no? Quizá no fue el 10 de mi hermano, pero también sé, ¿no? No sé. Y si era esa parte donde yo te decía, sí me causaba conflicto y decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué estudio más? ¿O para qué saco los 10? Si es lo mismo, un 8 que un 10. Ahí ¿no? mismo Lo empecé a ver así. Y un autosaboteas elemento en eso, importante ¿no? La para meta. llegar al autosabotaje justamente es eso, depender de una necesidad, Ok. ¿no? Tener ok. que recibir un reconocimiento, tener que recibir una recompensa por lo que hacemos, porque también eso nos enseñan, ¿no? Si quieres hacer algo te tienes que sacrificar. Sí, Correcto. no, Si quieres sí, obtener sí, algo te tiene sí, que sí, costar sí. trabajo. Y esto no quiere decir que todo nos va a llegar así de la nada. Claro. Pero eso nos va programando para que en el momento en el que estemos en una situación donde las cosas no son como queremos, lo consideremos como un fracaso, como que no podemos. Y eso repercute en este autosabotaje, ¿no? Porque ¿qué pensamos? No, pues mejor ya no lo voy a hacer porque no tengo la capacidad, porque no soy bueno. Y es donde empezamos a huir en lugar de empezar a A construir. construir
pues sí, situaciones diferentes, ¿no? Y sobre todo a reprogramar el cerebro, ¿no? Porque lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida es programar nuestra realidad. Y ahí, fíjate, Martín, también, ahí yo lo veía como esta especie de obligación. Era nuestra obligación de chicos sacar buenas calificaciones porque los papás y nosotros estudiamos. Pero a nivel personal, otro ejemplo, el fútbol. Ahí sí ya tuve la capacidad de tener disciplina y yo tengo que meter el balón ahí, yo tengo que meter el balón ahí. Y ya eran actitudes de disciplina, de metas, y cuando metías el balón ahí, lo lograbas, ¿no? Y te digo, sí llegas, pero obviamente, ¿qué hubo atrás? Disciplina, constancia, rendimiento, no sé, metas que tú también son gustosas, porque te digo, esta parte también es como obligatoria, lo de la escuela, lo de los trabajos, todo eso sí, y lo del disfrute también, pero como en esto sí tú te sientes... Hasta cierto punto yo decía, pues es que es lo único que puedo hacer bien, el fútbol, ¿no? Lo demás soy un fracaso, pero en lo del fútbol sí, afortunadamente tengo piernas, eres reconocido, ¿no? Eres reconocido, exactamente, ¿no? Entonces, sí era algo muy variante de decir, ¿cómo en esto sí? Y en esto no, sí tengo las mismas capacidades. O sea, y sí, ¿cómo encontrabas una media ahí? Porque te digo, también esto me hacía sentir bien el fútbol, pero esto no era como, híjole, y lo demás... No te complementaba. Es que por un lado era una exigencia, ¿no? Como es lo que te digo. Y del otro lado era algo que tú hacías porque a ti te gustaba. Entonces ahí es donde podemos encontrar como esa... Pues sí, como ese cambio, ¿no? Donde podemos construir cosas nuevas. Porque como te decía, si de un lado la exigencia te genera miedo por no poder alcanzar las metas que te exigen... Ajá, claro. Y del otro lado decir, pues es algo que yo disfruto y aparte tengo las habilidades. Ahí es lo que deberíamos hacer también del otro lado, ¿no? Empezar a perder ese miedo. Y de decir, yo no quiero sacar una buena calificación por el reconocimiento, sino simplemente lo quiero hacer porque a mí me gusta. Es para mí, porque a mí me gusta. He tenido pacientitos que su mamá, bien decía Dani, ¿no? Hace ratito, es que si a él le gusta ser artista y quizá no es bueno para matemáticas, pero le limitas esas capacidades que tiene de artista a los 6 años que está dibujando en un óleo y tú dices, wow, pero ahí los papás no se dan cuenta porque dices que él tiene que ser esto, ¿no? Tiene que acabar la escuela. Tienes que aprender a conocer sus capacidades. Pero ahí que pasa, esa es una proyección de los padres. Claro. ¿No? Porque siempre a través de los hijos son como una extensión, ¿no? Tratamos de hacer lo que nosotros no pudimos. ¿Y qué vamos a hacer también? Les vamos a dar todo lo que no nos dieron a nosotros para poder llegar a eso. Y ahí es donde a veces también nos confunde, porque a lo mejor tú puedes ser, bueno, no ser bueno, sino puedes tener habilidades para algo, pero ¿qué pasa si te dicen, sí eres bueno para eso, pero a mí me gustaría que te fueras por este camino? Es donde nos confunde. Exacto. Y es donde nos hace dudar de nosotros. Y eso no nada más se queda ahí, sino lo llevamos a nuestra etapa de adultos. Pero entonces ahí llegas a una frustración, ¿no es el sabotaje mental de él que me lo programó a mí? O porque te digo, también esos miedos son aprendidos. Pero sí tiene mucho que ver lo que aprendiste y lo que aprendes en el entorno familiar. Aprendes, justo a eso iba, aprendes del entorno familiar a autosabotearte tú mismo, ¿no? O sea, de si tu papá no lo logró, tú por qué sí lo tendrías que lograr, ¿no? Sí. Y yo tengo un claro ejemplo. Hoy en día vivo algo muy similar donde yo mismo me autosaboteo, de decir... cambié de empresa para algo mejor, no estoy siendo lo mejor, no estoy, yo solito me estoy limitando al decir que no soy bueno, en el que cuando yo entré a una empresa fui creciendo paulatinamente sin saber nada y fui creciendo dentro de la empresa hasta llegar a una posición superior donde ya tenía subordinados y hoy en día donde estoy es mismo caso, no tengo subordinados, pero yo solo soy el que me estoy autosaboteando. Y ahí se los juro que es el claro ejemplo donde a veces me siento frente a una computadora y digo, no puedo. No sé cómo encontrar para hacer este tipo de situaciones. Tan solo en el momento de estar haciendo una presentación, no encontrar la forma de cómo hacer un número negativo positivo. Y era una frustración de lo que estábamos hablando el día de hoy. Era una frustración el cómo saco un número positivo de algo negativo. ¿Qué le saco? Si hoy veo tendencias, veo promedios, hablando de ese tipo de cosas en ventas, y se los
se los juro, la frustración, el miedo, el autosabotearme de decir, no, mi meta está mal, tengo que regresar, si no lo hubiera hecho, creo que allá era mejor que aquí, no hay un reconocimiento, no hay un apoyo, y ahí viene englobado todo lo que estamos platicando el día de hoy. Pero, ¿qué pasa, no? Siempre debes de tener como alguien que te está diciendo las cosas de tú eres bueno, tú cambiaste, tú hiciste, tú creciste, y hay alguien que siempre te lo dice, y entonces es cuando empiezas a creer, y siempre me lo han dicho, ¿por qué no te lo crees? Alguien siempre me dice, ¿por qué no te crees lo que realmente hoy haces? Y creo que lo que bien decías y lo que le decías a Dorian en este sentido es, créete que eres bueno en todo lo que haces hoy en día. Pero también hay otra cosa, mira, que una condición para llegar a ese autosabotaje es que tengamos un cambio y que lleguemos a algo nuevo. Siempre representa como un cierto miedo. Sí, te digo, o sea, ya conoces una empresa, cambias de la empresa y ahora no conoces esta empresa. Este es el miedo, ¿no? De no conocer, ¿sabes? de decir de decir esa parte, ¿qué voy a hacer aquí? Cuando acá ya lo conocías todo, cómo era el movimiento. Sí. Pero este es el miedo de lo que estás hablando. Pero fíjate ahí, Dani, si dijiste una palabra muy cierta en este sabotaje mental. Frustración. Puedes trabajar desde la frustración, aún así sacando los resultados, como bien dices, esto me estresa, tengo que hacer proyectos, pero puedes trabajar desde la frustración, porque te digo, estás transformando entonces la frustración en el hecho de si estoy canalizando esto, o puedes trabajar así, funcionar con frustración, porque así al final tienes que hacer las cosas, tienes que trabajar, tienes que entregar resultados. Pero desde la frustración, porque tú mismo imagínate el infierno interno, ¿no? De Dani, de sí estoy bien, no estoy mal, sí lo estoy haciendo mejor, ¿por qué no me ayuda? Ellos, ¿por qué se pusieron en contra? O sea, ¿sabes? Te digo, Cuando entonces te digo, te frustra, o sea, esa palabra es muy fuerte en este sentido, porque te lo juro, uno que lo ha sentido, es algo muy frustrante no poder, a pesar de que tienes muchas herramientas, dices, ¿qué hago? ¿No? O sea, y caes en frustración. Mira, puede sonar un poco extraño, pero nuestra mente cuando percibe esa información como que estamos en riesgo, que estamos en peligro, nos va a mandar alguna situación, un sentimiento, alguna emoción, para intentar abandonar eso en lo que estamos. Okay. ¿No? Por ejemplo, en este caso, a lo mejor te manda esa frustración para que digas, bueno, ya tengo un pretexto para abandonar lo que estoy haciendo. Sí, como para tomar la decisión de alejarte. Y la mente lo que hace siempre va a ser intentar justificar el por qué haces las cosas, el por qué te sientes de una manera. Los errores, ¿no? Exactamente. Entonces el cerebro, te digo, es muy hábil para todo esto, ¿no? Va encubriendo una cosa con otra, pero al final lo hace siempre para ayudarnos. Aquí el tema sería que nosotros buscáramos, como les decía, reprogramar eso, ¿no? Que por ejemplo tú te plantearas, o alguna persona que estuviera viviendo alguna situación similar, en preguntarse realmente qué les da miedo, por qué creen que no están haciendo bien las cosas. Si no ha llegado tu jefe o jefa y te lo ha dicho, cosas, oye, ¿sabes qué? No estás rindiendo, no estás llegando a los objetivos, nada, y te apuesto que no te lo han dicho. No. Pero ¿qué pasa? Nosotros tú mismo creamos una historia y nos creemos eso, porque también es una manera de justificar. Como no lo estoy haciendo bien, mejor lo voy a dejar de hacer. ¿No? Sí, y de verdad que todo mexicano o el ser humano siempre necesita un reconocimiento, ¿no? Y en las familias mexicanas lo dijimos al inicio, siempre es como de, ya caminó, toma una paleta, ¿no? Y entonces sabes que desde ahí hay un premio por cada una de las cosas que vas avanzando. Y no debería de ser así, al contrario. Y entonces es donde regreso a lo que estábamos platicando y ubico y digo, sí, lo que estás diciendo hoy me pasó, ¿no? La frustración, el abandono, el decir no soy bueno, tengo que separarme, pero nunca nadie llegó y me dijo, oye, lo estás haciendo mal, al contrario, ¿no? Yo mismo me imaginaba o me preguntaba o me platicaba yo solo, mi mente me decía, no, es que no eres bueno, es que no, pero después mi mente me decía, sí puedes, claro que sí, si pudiste con no sé qué, bla, 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 lo puedes hacer. ¿Cómo quieres transformar esa parte del autosabotaje? Fíjate que a veces en ese sentido hasta el orgullo, ¿no? Lo que le llamamos orgullo juega un papel importante de decir yo puedo. Y hay veces que sí necesito ayuda, Martín, sí necesito ayuda, Dani, ¿no? Asesórame en esto. Y es muy difícil pedir ayuda. O sea, a cualquier persona le cuesta demasiado pedir ayuda porque te dices tú,
es que él, ¿no? Y se cree mucho porque lo sabe, pero lo sabe, ¿no? Es que creemos que es un sinónimo de debilidad. Exactamente, ayuda, ¿no? Exactamente, es lo que te digo, el orgullo tonto, si lo quieres ver así, es como decir, pero es que yo lo puedo hacer, y por eso vuelves a recaer en errores, en constantes, porque no pides ayuda o no sabemos pedir ayuda. Y ahí, ¿cómo le haces? Si no quieres pedir ayuda, porque te digo, el orgullo te dice, es hasta que yo pueda, y yo puedo, y yo puedo, y yo puedo, y quizás hasta te aferras en ese sentido, pero tú dices, ¿y por qué no es sano pedir ayuda? En algún momento, oye, asesórame, apóyame. Sí es sano, yo creo que sí es sano pedir ayuda, ¿no? Pero también es parte del miedo a que te digan, oye, ¿y por qué pides ayuda si se supone que tú llegaste a este lugar porque tenías las habilidades? Exactamente. Sí, entonces todo viene como de esa parte, ¿no? Del miedo, de las funciones que nos envía la propia mente, ¿no? Para justificar lo que estamos haciendo. Pero me gustaría preguntarles algo. ¿El autosabotaje también puede ser un pretexto para ciertas personas o para algunas personas para no hacer algo o no asumir una responsabilidad? Siempre es que cae la victimización, ¿no? De es que yo no puedo, es que el error, es que a mí no me enseñaron, es que a ti sí te tocó escuela y es que a mí no, es que tú tuviste carro desde pequeño, yo no puedo manejar a esta edad porque yo no aprendí, tú tienes lujos. Sí es, ¿no? O sea, sí evades en todo sentido la responsabilidad porque igual el miedo al error, lo que te hablaba del orgullo, ¿no? Que dice, pues es que fue culpa de él. No fue mi culpa, fue culpa de él, ¿no? Él no lo hizo bien, ¿no? Y prácticamente es lo que te digo, es justificar cosas que son tus errores. Y a todos nos cuesta escuchar nuestros errores, y más laboralmente, ¿no? Es como esa condición de lucha, ¿no? Yo luego había trabajos donde te digo, pues a mí no me interesa que se peleen entre ustedes, ¿no? Vamos a sacar el trabajo. Se supone que a eso venimos, a trabajar, no a... Perdóname, ¿no? No a ser los mejores amigos, pero igual salen amigos. No es una condición que tú tengas prohibida de justificar, de decir por qué mis actitudes son así, porque hay gente que sí, ¿no? Es engreída y no te ayuda porque te dice, pues es que no quiero que me rebases a mí, ¿no? O no quiero que aprendas más de lo que yo sé, ¿no? Y hasta en las condiciones de los amigos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos, en algunas ocasiones. Entonces te digo, sí existe esa parte donde tú tienes que trabajar desde el punto del sabotaje que tú consideres que estás ejecutando en ti y decir, a ver, desde aquí voy a trabajar en mí, principalmente en mí, en errores, en condiciones malas, en lo que yo haya regado X, ¿no? Entonces partir desde nosotros, ¿no? Aceptar la asimilación del error, prácticamente. Sí, pero la responsabilidad es compleja, ¿no? Exacto. O sea... quien te diga que sí es tan responsable o que toma decisiones a la primera y no se equivoca, pues preséntamelo, ¿no? O sea, yo te diría, preséntame a esa persona porque quisiera saber cómo le hace, ¿no? El señor B, ¿no? Sí, no, porque hasta la gente que es exitosa mismo se ha autosaboteado, ha perdido y ha recuperado y ha hecho y ha deshecho, ¿no? Pero siempre con una parte importante de la responsabilidad, ¿no? De decir, me equivoqué, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo hago? Y entonces buscas otra forma de cómo hacer las cosas, porque ya vas viendo lo que hoy sí lograste y te funcionó y llegaste al objetivo. Entonces eso lo replicas, pero empiezas a modificar para poder alcanzar otro escalón, ¿no? Y normalmente los objetivos yo siempre los veo como una escalera. Y entonces ahí es cuando, te responsabilizas de cada uno de las metas que quieres, ¿no? Que quieres lograr. Sí, y lo importante también es aprender a aceptar lo que a veces estamos viviendo. Que no siempre nos van a salir las cosas a la primera, que no vamos a llegar a un lugar y de inmediato nos vamos a sentir cómodos, ¿no? Sí. Eso sería lo ideal. Pero también tenemos que desarrollar esa habilidad de adaptación y de darnos esa oportunidad y esa confianza para nosotros mismos de decir, bueno, pues a lo mejor en el otro trabajo hacía lo mismo o en ciertas actividades hacía lo mismo, pero cada lugar es diferente. Sí. ¿No? Y empezar a darnos la oportunidad de perderle ese miedo, ¿no? Y la mejor forma de perder el miedo es experimentando. Sí. Nadie te lo va a contar. Porque como te decía, a veces nos dan miedo cosas, pero ni siquiera sabemos realmente... Pero ¿estás de acuerdo que también ese miedo se puede llegar a transformar en ansiedad?
de que tu cuerpo sigue en ese estado de alerta ya permanente, ¿no? Porque te digo, es que no la quiero regar, es que no lo quiero hacer, es que ya tengo miedo porque qué tal si me dice esto. Y hasta ya saben qué va a decir el otro y el otro te dice así, cálmate, ¿no? No está pasando nada porque te digo, el miedo a que te digan, es que tú tuviste la culpa, ¿no? Asimila tu error, asimílate. Como dice la canción, ¿no? Si del error aprendo, ¿cuántos debo cometer, no? Entonces, de alguna manera, así se inventaron todas las cosas, ¿no? O sea, de un error, prueba, ¿Sabes que ¿no? siempre Entonces, decía mi abuela? Me decía, Roma no se hizo en un día, ¿no? fíjate. Y entonces, los estados de ánimos en todo este proceso que pasé, del cambio, fue frustración, fue ansiedad, negatividad, de sentirme vacío, de no pensar o de seguir pensando más bien que no era bueno o que no soy bueno, ¿no? Todavía días atrás pensaba que no era bueno, pero no es una responsabilidad mía. Al contrario, creo que lo que hoy estoy haciendo es transformar esos pensamientos negativos, como ya lo platicamos en algún otro capítulo, en positivos, ¿no? Trabajar desde la frustración. Tengo un objetivo de acabar esto y de encontrar, pero sigo frustrado porque sé que no puedo, ¿no? Pero lo estoy haciendo porque es mi trabajo y porque esa es mi determinación y esa es mi meta, ¿no? ¿Cómo cerrarían el capítulo en el hecho de decir cómo trabajaríamos con nuestro propio sabotaje mental? Pues yo creo que primero sería eso, ¿no? Identificar la forma en la que estamos viviendo, ver de dónde viene eso también, ¿no? Porque a veces vivimos cosas que no son nuestras. No lo que hablamos de la parte de los introyectos. Sí. Que a veces de tanto escuchar esos miedos que hablan en nuestras casas, en nuestras familias, los compramos y los hacemos propios. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Primero conocer lo que hemos aprendido y también voltear a ver de qué forma estamos viviendo nosotros, ¿no? Y como la pregunta que te decía hace rato, tratar de revisar si realmente nos da miedo eso que creemos que nos da miedo. Porque a lo mejor es un miedo que nada más está acá, Sí. ¿no? Entonces, eso es una manera en la que nuestra mente nos va a ayudar a justificar ese autosabotaje, ¿no? Haciéndonos creer que no somos buenos, que no tenemos habilidades, que tenemos miedo, que no nos gusta equivocarnos. Entonces, yo lo que sugiero es eso, ¿no? Tratar de reprogramar nuestra mente, porque al final el cerebro sigue nuestras indicaciones, ¿no? Y nosotros a través de eso vamos construyendo nuestra realidad. Okay. Yo te diría, y hablando un poco de lo que yo he vivido, es no esperes siempre tener un premio por lo que realmente sabes. Okay. El premio es que tú lo sabes y hoy estás en el lugar adecuado, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Yo considero igual, ¿no? De alguna manera, la asimilación de los cambios y sobre todas las cosas, así como cuesta trabajo aceptar el error, también aceptar lo bueno, ¿no? Sí, y si tenemos siempre habilidad en alguna cosa, sacarle el mayor provecho posible, así sea cambio de vida de que toda mi familia es de doctores y yo quiero ser artista, dale por ahí. También así se los comenté desde un principio, me iba a ser pedagogo y me hice psicólogo y fue una de las mejores decisiones que tuve en mi vida, ¿no? Entonces, seguir tu corazón hacia el error, también estamos expuestos, ¿no? Como todo. Entonces, administrar estas emociones, ¿no? Nosotros somos Arriba y Abajo, yo soy Dorian. Martín. Daniel, síganos, suscríbanse. Bye. Bye.